Que vive, hermanos. Y a su nombre. Y a sus hijos. Está en victoria. Gloria a Dios, aleluya. Sabe que cuando venimos a la casa de Dios, aleluya, nos sentimos gozosos, amén, porque podemos estar aquí, amén. Sabe que qué lindo es estar en la casa de Dios. Usted pudo sentir su presencia. Sabe, yo pude sentir la presencia de Dios. Yo, mientras estaban las alabanzas, dije yo, Señor, ayúdame, Señor, a poder entrar a tu presencia. Porque dice bien una cosa, cuando la presencia de Dios se hace presente, es para el predicador es bien difícil agarrar el micrófono y predicar la palabra, porque te tienes que conectar en el Espíritu para no entristecer al Espíritu que ha bajado a ministrar a su pueblo y poderle. Por eso digo yo, Señor, ayúdame en esta hora. ¿Cómo podemos desarrollar este mensaje? Y cómo podemos nosotros entrar a su presencia. ¿Sabe? Yo le doy la gloria a Dios porque es el primer sábado del año que vamos a estar aquí ministrando la presencia de Dios, y es un privilegio, créame. Muchos hermanos no pudieron venir, no sé si estarán enfermos o no pudieron venir, pero nuestra obligación como hermanos en Cristo es bendecir a nuestros hermanos, aunque no pudieron venir, que ellos también puedan recibir la bendición que usted y yo estamos recibiendo. Amén. Yo le voy a pedir que me ayude a orar antes de entrar en el tema. Ayúdeme a orar porque mire, nosotros estamos viviendo tiempos difíciles para la iglesia, tiempos difíciles para los hermanos en Cristo, para todo aquel que quiere buscar genuinamente al Señor. Siempre va a encontrar obstáculos, siempre va a encontrar algo que le va a impedir alabar el nombre de Dios. Ayúdeme a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre, Padre. Venimos ante tu presencia, Padre, poniéndote este tiempo en tus manos, Señor. Toma tú el control, Señor, aleluya, de este momento, Señor. Mira, Señor, la palabra, Señor, que va a ser dada, Padre. Señor, ayúdame, Señor, a ministrar tu palabra, Señor. Que no sea yo, Señor, aleluya, que no salga de mí palabra necia, Padre Santo. Señor, hazme, Señor, un ser humilde, Padre. Ayúdame, Señor, a entender, Padre, que estoy hablando tu palabra, Señor. Señor, enséñanos, Señor, aleluya, a entender, Padre, qué es lo que tú quieres, Señor, para nuestra vida espiritual, oh Dios amado. Señor, te damos gracias una vez más, Señor. Mira las necesidades de cada uno de nosotros, Padre, que estamos hoy aquí, oh Dios amado. Señor, tú conoces nuestra necesidad, Señor, y conoces, Padre, nuestras peticiones, Señor, aleluya. Tú sabes, Señor, cuándo las vas a contestar, Señor. Señor, tú sabes si tienes palabras, Señor, para alguien en esta hora, Señor, por los que nos ven por medio de internet, Señor, aleluya. Señor, te rogamos, Padre, que la palabra se dé, Señor, en esa tierra fértil, Señor, aleluya, y que dé fruto, Señor, de acuerdo a tus misericordias en gloria, Padre. Señor, que esos corazones, Señor, estén dispuestos, Señor, a recibir tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. ¿Está conmigo? Abra su Biblia, aleluya, en el libro de Proverbios 26. Y cuando lo tenga me dice amén.
Gloria a Dios, porque Dios es bueno. Amén. El Señor es más que bueno. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Dice la Escritura: como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene el que dice, el necio, ¿qué? La honra. ¿Qué dice el 2? Como el gorrión en su vagar, ¿así dice? Y como la golondrina, ¿qué? Así también, ¿qué? La maldición Nunca vendrá sin causa. Una de las cosas, hay cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Miren, fíjese bien que esta palabra me cautivó por dos razones. Una de las razones es porque dice: ¿cómo no conviene la nieve en el verano? Imagínese eso. Imagínese usted. Bueno, yo cuando estaba leyendo esta escritura me monté en una parte y yo dije, así como a mi esposa le gusta ir en el verano a pasear, ¿no? Y dice ella, yo me voy a solear. Y yo digo, ¿se imagina la hermana Sonia soleándose y que caiga una gran nevada? O sea, sería algo espectacular y algo fuera de serie. ¿Me entiende lo que le estoy tratando de explicar? Es algo que no está de acuerdo al tiempo, algo que no está fuera de serie, aunque es bueno, pero está fuera de serie. Y hay veces en la casa de Dios hacemos cosas que están fuera del orden cristiano o del orden físico o del orden, ¿cómo le puedo decir? Espiritualmente hablando. A esto es a donde lo quiero llevar yo. Miren, se imagina, yo le vuelvo a decir, yo me imaginaba y me imaginaba algo. Imagínense de que a la hermana Sonia yo pongo a mi esposa como ejemplo de que ella cortaba fruta. O sea, aquí en Canadá ella fue a cortar, ¿cómo que era lo que cortabas? Strawberries, ¿no? O fresas o esas blueberries. Y sabe, una de las cosas, se imagina usted estando en medio de la corta hincada, porque ahí se tienen que hincar o sentados o no sé cómo es que lo cortan, y que caiga una gran lluvia. Imagínense el desastre que se va a hacer ahí. O sea, el lodazal, decimos nosotros, donde va a haber lodo o la lluvia. Es inconveniente. O sea, ¿por qué le traigo yo este ejemplo? Es para que nosotros podamos entender lo que muchas veces pasa en la casa de Dios. Cuando hacemos cosas fuera del tiempo de Dios o fuera del orden de Dios. ¿Por qué le traigo yo esto a memoria? Porque alguien me decía a mí, hermano mío, estamos en una guerra espiritual. Hermano, es cierto, estamos en una guerra espiritual. No sé si usted se ha dado cuenta, pero estamos en una guerra espiritual. Más que todo espiritual mental. Si usted se da cuenta, el problema más que todo está aquí. Porque una de las cosas que el cristiano tiene persecución, sí tiene persecución, pero mental. El cristiano tiene más luchas internas que externas. Pero muchas veces las personas decimos, ¿sabe una de las cosas que yo le dije a esta persona que me dijo, estamos en una lucha espiritual? Sí, estamos en una lucha espiritual fuerte.
pero no conocemos a nuestro adversario, a nuestro enemigo. Y eso es un problema en la casa de Dios. Es un problema porque no lo conocemos. ¿Sabe? Una de las cosas es de que me estoy metiendo en un camino que no iba a predicar, pero yo puedo sentir la presencia de Dios, y cuando el Señor me hace sentir algo, yo lo hablo, porque es necesario que nosotros podamos entender de que Dios quiere hablarnos. Dios quiere hacernos fuertes. ¿Sabe? Una de las cosas de que Dios quiere fortalecer tu entendimiento para que tú puedas crecer espiritualmente. Porque ¿de qué me sirve a mí venir a la iglesia y salir como yo entré, o peor como entré? ¿De qué me sirve a mí? O sea, tengo una lucha interna primeramente, porque si yo salgo mal de la iglesia, la lucha es espiritual y muchas veces física, porque no está pasando las cosas de acuerdo a lo que... Por eso es de que en el versículo que yo puse aquí, te estoy llevando a cosas que no están de acuerdo en el plan de Dios para tu vida. Y muchas veces, como yo hablaba con esta persona y estábamos hablando de la guerra espiritual. La guerra espiritual que existe. Pero le digo yo, si nosotros pusiéramos de nuestra parte y nosotros pudiéramos entender que tú tienes un enemigo, sí tienes un enemigo, pero lo tienes que conocer. Porque tu enemigo te conoce y te ve. Él ve lo que tú haces, pero él no puede saber lo que tú piensas. Esa es otra cosa. O sea, ¿por qué nosotros como cristianos la importancia es cuidar nuestro testimonio? Esa es una importancia. No solo para tu vida espiritual, sino para los que te ven, para los que te siguen. Porque es importante, porque tú no me conoces a mí, pero mi casa me conoce, mis hijas me conocen, mi madre me conoce. O sea, a ellos no les puedo mentir más de lo que yo les puedo decir. O sea, hay cosas que uno, a la iglesia le puedo mentir, pero al pastor no le puedo mentir porque está parte adentro del grupo familiar. Pero a los demás hermanos yo los puedo engañar. Pero lo que te digo yo es de que tu mundo espiritual está basado en Cristo Jesús. ¿Cuál era la prédica que habías predicado el domingo? Pastor. La predicación era acerca El tema de que una rama que no está en la vid. No será otro. Sí, mencioné eso. Una rama que no está en la vid no puede ser más. Una rama sin estar en la vid no puede dar fruto. Si hay una rama que está fuera del tema, o sea, fuera del círculo de Dios, no puede hacer nada. Dice, porque sin mí nada podéis hacer, dijo Jesús. La permanencia de Cristo. La permanencia de Cristo. Así se llamaba el tema. Fíjese yo cómo le puse al tema. No sé si está ahí, Elías. ¿Cómo le puse yo a mi tema? ¿Cómo lo puedes leer ahí? ¿Carne o leche? ¿Carne o qué? O leche. ¿Me entiende algo? ¿Carne o leche? ¿Qué estás recibiendo tú? Hay una pregunta. ¿Qué estás recibiendo tú para nutrirte? A veces ni son los dos. ¿Ah? A veces ni son los dos. A veces no, ni leche Carne. ni carne.
Y si estamos tomando leche, puede que la leche esté adulterada. ¿Sabe qué es leche adulterada? Algo que le ponen agua, ¿no? O sea, la diluyen. Y nosotros aquí compramos 2%, que ya está diluida a la mitad. Porque la Homo Milk es 4%. Más o menos. 2% sería la mitad. El 1% estaría bajo un 90%. O sea, está adulterada y nosotros la compramos. Y muchas veces en la casa de Dios estamos teniendo cosas adulteradas. Por eso te vuelvo a decir, el mensaje está centrado en lo que conviene hacer en la casa de Dios. No de que, pues te vuelvo a hacer el mismo ejemplo. La nieve. La nieve no es mala, porque da su fruto a su tiempo. Imagínate que los hombres que trabajan en las montañas, una montaña de esquí sin nieve, eso no sirve. Tiene que tener nieve. A ellos les conviene la nieve más que a nosotros. Entonces a ellos sí les conviene la nieve, pero no en el verano, porque no hubiera turista o no hubiera gente. Para que ellos tengan un beneficio de la nieve, tiene que ser en el invierno, porque es un deporte de invierno. Amén. O sea, no sé si me estoy explicando, pero una de las cosas que a donde yo quiero llevarte es al mensaje de lo que te conviene a ti como cristiano. Cómo tú te nutres con las prédicas de tu pastor, o cómo tú te nutres con las prédicas de la persona que predica la palabra. ¿Te estás nutriendo? ¿Estás recibiendo lo que necesitas? Porque una cosa es que te prediquen una cosa y otra cosa es que tú te nutras con ella. Porque yo puedo venir, como yo dije, yo puedo venir y desconectar el Espíritu Santo de Dios que cayó sobre la alabanza. Y cuando yo predico otra cosa fuera del mover del Espíritu, me salí. O sea, no estoy conectado. Desconecté a todo el pueblo de Dios. O sea, a donde yo quiero llevarte es cómo nosotros podemos conectarnos al Espíritu Santo de Dios. Porque es necesario que tú y yo entendamos que necesitamos ser llenos del Espíritu. Porque dice la Escritura, déjame que se me perdió ahorita, Hechos 1:8, dice, bueno, hay que leerlo para... Una de las cosas es de que es necesario. Fíjate bien lo que es necesario. Ahí está. ¿Qué dice? Mas recibiréis ¿ese era Elías? Pero recibiréis el poder. Ajá. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Y ahorita dónde estás tú? Canadá, Vancouver. En lo último de la tierra. Estás en un rincón de Norteamérica, donde en Colombia nadie lo conoce. O sea, aquí pensaba que los que viven en Canadá parecían pingüinos, o de que allá solo nieve hay. Pero eso era lo que pensaba yo cuando yo estaba en Guatemala, de que allá en Canadá no, allá hay puro pingüino, o sea, cosas raras. Pero ahora que nosotros estamos aquí, sabemos. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros.
que recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Fíjese bien en algo. Juan el Bautista dijo esto. Dijo, a la verdad, yo os bautizo con agua para remisión de pecados. Solo para que tengas una conciencia tranquila y tengas algo que hiciste cuerdamente, te voy a bautizar con agua. Ahora tú ya sabes lo que hiciste. Ahora tú ya sabes que necesitabas esa regeneración para perdonar tus pecados o para que se limpiaran tus pecados. Pero él mismo dijo, pero viene uno atrás de mí, que no soy digno de desatar la correa de su calzado o de su sandalia. Y él dijo, él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. O sea, un poder sobrenatural para tu vida y para mi vida. Pero para que tú recibas el poder, tú tienes que ser lleno y revestido del poder de Dios. Tú tienes que recibir la llenura completa. Amén. Porque si tú no estás recibiendo la llenura completa o no te están llegando por el paso donde tú tienes que llegar, sabes, estás incompleto. Estás en un lugar que no te están completando la palabra, no te está llenando, no te está nutriendo, porque tienes que meterte. Y no tienes que meterte solo, tienen que meterte a caminar, porque ese caminar, aparte de que es individualmente, porque se camina solo, pero tenemos que ser guiados, porque para eso está la doctrina, para guiarte y enseñarte los fundamentos prácticamente de lo que son necesarios para tu vida espiritual, para que tú camines, no cosas de hombre, no de vestuario, no de pintura, no de pelo, ni cosas semejantes. O sea, nada que sea de hombre, nada que sea puesto por el hombre, sino cosa que sea puesta por Dios. Te tienen que enseñar que necesitas caminar en el camino y ser un discípulo del Señor. Pero ¿cómo vamos a ser discípulos? ¿Cómo vamos a ser discípulos, hermano pastor? ¿Ah? A través del Espíritu. A través del Espíritu. Porque Él te guiará y te enseñará y te llevará a toda justicia. ¿Cómo nosotros vamos a ser enseñados? ¿Cómo nosotros vamos a poder ser guiados por medio del Espíritu Santo de Dios? Tenemos que ser revestidos. Amén. Y cuando tú recibes un revestimiento en el Espíritu, recibes el bautismo en el Espíritu. Pero lo tienes que anhelar. Eso es de anhelarlo. Ahora, volviéndome a salir del tema, estábamos en la lucha espiritual y muchas veces estamos en liberaciones, ¿ok? Estamos liberando a alguien, pero esa persona vive en pecado. ¿Será justo, será normal que nosotros lo liberemos si él vive en pecado? No. Y ese es el error, ¿sí o no? Hay un error que pasa en la casa de Dios y que pasa en muchas congregaciones. No estoy hablando de ninguna congregación por lo general, pero es un problema. ¿Sabe cuál es el problema? Porque se está liberando a gente que está en pecado y nosotros le hacemos un problema mayor. ¿Sabe por qué? Porque para que esta persona sea libre, primero tiene que dejar su pecado. Porque Jesús le dijo a la mujer samaritana o a la mujer adúltera: vete y no peques más. O sea, ese era un mandato. A los que él sanó les dijo: no peques más. Y eso es uno de los problemas que nosotros tenemos que ver en las cosas espirituales. Nosotros como cristianos o como hombres en Cristo Jesús, lo primero que nosotros tenemos que traerle al cristiano es arrepentimiento.
él se tiene que arrepentir antes de ser liberado. Porque él tiene que reconocer que necesita a Jesús. Porque si una persona no reconoce que necesita a Jesús, no puede ser limpio. Porque solo es por su sangre, amén. Solo por su sangre nosotros somos redimidos. Y no hay ninguna diferencia entre ellos y nosotros. La única diferencia es que nosotros somos regenerados. Nos regeneramos por la palabra y por el conocimiento que nos dio el Espíritu Santo que nos trajo. Amén. Y podemos nosotros hoy ser libres para adorar y glorificar su nombre. Hoy dice usted, digo yo, Señor, yo te puedo glorificar, yo te puedo exaltar, porque hoy soy libre para adorarte. Hoy no hay un impedimento que me impida darle gloria a Dios. No hay nada que me impida decir, Señor, yo te amo. Señor, ¿cómo era la alabanza? Como la alabanza que estaban hablando, que Señor, yo quiero besar tus pies. Señor, yo quiero estar postrado. Imagínate de que, ¿cómo nosotros nos podemos postrar si tú no te enseñan a postrarte en la presencia de Dios? Porque eso tiene que ser enseñado. Porque hay una postura. Miren, para orar hay muchas maneras de orar, pero la correcta manera de orar es la hincada. ¿Por qué la hincada? Porque es una humillación. O sea, tú reconoces de que eres alto y sublime. O sea, cuando tú le dices, Señor, yo sé que tú eres más alto. Por eso es de que Él en su palabra dice, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más grandes que vuestros caminos. Porque Él es sublime, Él es eterno. O sea, tú tienes que reconocer la deidad de Dios. Tú tienes que conocer su poder. Así como tienes que conocer a tu enemigo, también tienes que conocer lo que tú tienes para estar seguro a quién tú le sirves. Amén. Y mire, a mí me llama la atención. No sé si me estoy dando a entender. Porque usted sabe cuando, ahorita que estoy un poco afónico, o sea, uno se siente así como que no está aquí. Pero yo te quiero decir algo. Dios quiere darte algo especial. Gloria a Dios. Y yo quiero que tú te lo lleves hoy. El Señor quiere darte de su espíritu para que tú puedas ser lleno, para que tu casa pueda vivir en ese espíritu y puedas gozarte en la presencia de Dios. No solo cuando lees la escritura, sino cuando, mire, porque cuando a ti te dan algo es para que lo compartas. Y más, cuanto más compartes, más te van a dar. Y entre más, mire, como la persona que intercede, cuando una persona intercede, no piensa en ella o en él, o no piensa por sí mismo, piensa por los demás. Esa es su intercesión. Pensar por los demás, interceder por un pueblo, interceder por los de su casa o por los que van a entrar por el redil. Amén. No sé si me estoy explicando, pero yo quiero decirte, mire, me salí del tema otra vez, pero quiero volver a regresar al tema. San Juan 14:15. Y aquí hay algo importante. Aquí hay algo importante que yo quiero que te lo eches a la bolsa. Porque es necesario. Mire, a mí cuando yo era pequeño, a mí me decían algo. Me decían, cuando usted salga a la calle y mire una piedra, échesela a la bolsa. Y yo le decía, ¿y por qué? Porque un día vas a estar en la mesa y va a estar así floja y tu vaso de agua se va a andar por allá y por acá.
sácate la piedrita y la pones abajo de la mesa y esa va a parar que se menee. Ahora te digo yo, ponte esa palabra como la piedrita que un día te va a servir para que tú se la des a otra persona. Amén. Y eso es lo que nosotros necesitamos, tener muchas piedritas mire, el rey David agarró 5. Solo iba a pelear con uno, pero digo, por si acaso, por si acaso sale otro, o por si fallo. Yo no sé cuál fue su pensamiento, pero él agarró 5. Imagínense que, ¿cuántos son los ministerios? Son 5 ministerios. O sea, él dijo, para que los 5 ministerios estén a punta de piedra, voy a agarrar 5. Y él no falló. Dice que en la frente le pegó. Amén. Mire, yo estoy gozoso porque yo puedo reconocer que el Señor está con nosotros. Amén. Y cuando el Señor está con nosotros, el Señor quiere hablarte y quiere decirte de que para que tú seas un discípulo, tú tienes que amarlo. Tú tienes que, para ser discípulo del Señor, tú tienes que amarlo. Pero para amar al Señor, tú tienes que reconocer que Él te amó primero. Amén. ¿Qué dice ahí? San Juan 14, 15. ¿Sí vi algo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí vio algo aquí? Si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. Pinto, pregunta, ¿amas a Jesús? Hay que guardar los mandamientos. Ese es un mandato, ¿sabe? Y es un mandato no solo para Miguel, es un mandato para todos. Mire, porque él me estaba dando algo ahorita, no que se me regocijó el corazón de lo que está pasando, pero una persona le habla y le dice que necesita ayuda, necesita venir a la casa de Dios porque está en problemas. Y en realidad, para que una persona le hable a otra persona, pero dice, no puedo ir a la casa de Dios porque me siento sucio, no me siento correctamente, y en mi corazón, no es de que se me haya alegrado el corazón de lo que está pasando, pero lo que se me alegra el corazón es de que para que una persona confíe en otra persona es porque ha visto algo en él, ha visto un cambio en él. Pero para que eso se dé, nosotros tenemos que amar a Jesucristo completamente. Por eso es de que yo digo que el testimonio tiene que ser genuino. Tu testimonio la gente lo tiene que ver, lo tiene que palpar, aunque te critiquen. La gente te puede criticar mintiendo de ti, eso no importa. Que me critiquen de esa manera, eso no me importa. Que me critiquen diciendo la verdad, ahí sí me preocupo. Ahí me preocupo yo, porque entonces yo tengo que ponerme a cuenta. Pero que me digan calumnias, eso no me preocupa, porque Dios levanta bandera por sus hijos, y Dios es el que da testimonio por sus hijos. Dios es el que los levanta, Dios es el que los hace resplandecer. Amén. Eso te digo yo, eso es una palabra, Miguel, para ti, para que tú puedas ver de que Dios está contigo. Pero Dios necesita algo de ti, y eso es especial, eso es algo lindo, porque Dios quiere algo de nosotros. Claro, el Señor quiere nuestro corazón. Amén. Y dice el 15, ¿qué dice el 16? Y yo rogaré al Padre y os dará
cual el mundo no puede recibir porque no lo ve. El mundo No lo ve. no puede recibirlo porque no lo ve ni lo entiende. Lo conoce. Ni lo conoce. ¿Pero qué? Pero vosotros Ajá. le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Sí ves algo? ¿Sí ves algo que existe aquí? Dice Jesús antes de irse, ¿ok? Le dijo a sus discípulos: yo le voy a rogar al Padre que venga otro consolador y estará con vosotros y en vosotros. O sea, estará afuera, al lado de ustedes, caminando con ustedes, y estará adentro de ustedes. Y estará, y me seréis testigos, como le vuelvo a decir, lo que decía, me seréis testigos cuando recibiréis poder. Pero ¿cuándo vamos a recibir nosotros el poder? ¿Cuántos queremos poder? Yo quiero poder. ¿Pero poder para qué? ¿Para qué quieres el poder? ¿Para qué quieres poder, Daniel? Para sobrevencer el reino de las tinieblas. Para sobrevencer el reino de las tinieblas y resplandecer en medio de su luz. Amén. Jesús te da ese poder para que tú seas capaz de sobrepasar tu desánimo. Amén. Porque usted sabe cuánto desánimo yo he pasado en el caminar del Señor. Usted sabe cuántos desánimos yo he tenido a medida que yo digo, ya no quiero nada, Señor. Yo sé que esto no es para mí. Esto no es para mí. Volver a empezar de regreso, Señor, esto no es para mí, ya estoy cansado. Pero el Señor me dice a mí: ¿acaso yo estoy cansado de ti? Mire, hermano, es una comunión. Lo que el Señor te quiere dar en esta hora es lo que tú te puedes llevar, esa pequeña piedrecita. ¿Sabes qué? Échatela a la bolsa que un día te va a servir. Mire, hermano, yo vivía en una colonia, en la colonia 15 de agosto, en la zona 5, en Guatemala. Y eso tenía una bajada. Y ve que en los camioneros allá siempre llevan un ayudante. Siempre llevan un ayudante. Y yo miré que cuando iba a subir, el ayudante se bajó y le pegó al camión por atrás, y el camión subió y él tuvo que correr para subirse al carro, al tráiler. Y yo me quedé pensando, y yo dije: Señor, ¿qué está pasando aquí? Y al rato los alcanzamos nosotros y le pregunté yo al muchacho: ¿por qué te bajaste y le pegaste al carro? Me dice: es que en la subida no puedes subir porque hay mucho peso. Dice: y los que nosotros llevamos son pájaros. Dice: al pegarles ellos se levantan con las alas y dejan el carro más como sin peso. Y dice: y el carro agarra aviada. Y yo dije: wow, Señor, muchas veces el Señor nos tiene que dar con el látigo para que dejemos caminar. Mire, dejemos el peso que nos está agobiando, para que nosotros podamos crecer espiritualmente, para que nosotros podamos agarrar aviada, para que nosotros podamos caminar y mirar el blanco perfecto que es Cristo Jesús, y podamos decirle: Señor, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que necesito, Señor, muchas veces lo que está pasando o lo que estoy pasando, Señor, para hacerme crecer espiritualmente. Señor, porque hay veces no lo entiendo y no es necesario que lo entienda, pero es necesario que lo pase, porque cuando otros vengan en la misma situación, yo pueda entenderlos y darles la mano.
cuando otro venga en desánimo y yo pueda decirle, yo he pasado por ahí. Pero ¿cómo le vas a decir a alguien, yo he pasado por una sombra de muerte, si nunca el Señor te ha llevado por ese camino? ¿Cómo vas a sacar a otra persona del hoyo cenagoso si tú nunca has estado ahí? Hay muchas veces el Señor nos hace pasar cosas que nosotros no entendemos. Y muchas veces no es necesario que las entendamos. Porque cuando Dios quiere llevarte por ahí, es para que crezcas espiritualmente y puedas decir, cuando pasé por ahí, Señor, yo sentía que me moría. Pero hoy sé, Señor, que tú vives. Hoy sé, Señor, que me hiciste pasar por ese propósito, porque hoy me has hecho crecer espiritualmente. Hoy nadie me va a ofender de la misma manera que me ofendieron. Porque Dios es más que vencedor. Él levanta bandera por nosotros, amén. Él está con nosotros y en nosotros. Y nuestro Redentor vive, amén. Por eso es necesario, hermano. Es necesario. ¿Usted cree, hermano, de que Dios le puede hablar en esta hora? ¿Usted cree que el Señor puede darle una palabra de aliento? Mire, hermano, yo le dije, Señor, yo no sé cómo es que tú me vas a llevar hoy a la iglesia, pero yo, Señor, te prometo que lo que tú me des, yo lo voy a dar. Así como tú me lo das, así lo voy a poner. Señor, yo siempre le digo algo al Señor y le digo, Señor, no dejes que tu siervo salga avergonzado de tu palabra, porque es tu palabra, no la mía. Y muchas veces, hermano, cuando yo te digo, hay veces, tal vez no me entiendes, porque, hermano, donde nosotros hemos pasado, ¿sabe? Yo le digo al Señor, Señor, ayúdame a no ser altivo. Porque hay veces el Señor nos da mucho, pero nosotros apreciamos tan poco. Hay veces, hermano, el Señor nos da algo y lo descuidamos. Pero el Señor nos quiere dar una bendición nueva. Segunda de Corintios 5:17. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. No sé si Elías lo encontró ahí. Segunda de Corintios 5:17. Como dice ahí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así dice. Todas las cosas que he aquí, hoy todas son nuevas. Amén. Pero miren lo que dice el 6. ¿Qué dice el 6? A ver, ayúdenme ahí. ¿Qué dice el 6? A ver. ¿Qué dice el 6? Léelo ahí, recio, Daniel. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos. ¿Qué es peregrinar? que si aquí estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor.
Peregrinar es como cuando alguien va a pedir posada a un lugar, ¿verdad? Y va de pasada. Es peregrinar. No sé si estoy bien ahí en mi español. Entonces, él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, todas las cosas hoy son hechas nuevas, ¿verdad? Pero eso es para los que vivimos en Cristo Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces se apega a esta escritura. Pero antes no. Antes no puede pegarse esa escritura. Por eso es de que muchas veces, te vuelvo a decir, en la casa de Dios hacemos cosas que no conviene hacer en el momento. Dígame amén si me entendió. Mire, le voy a decir por qué. Porque le vuelvo a decir, estábamos liberando a una muchacha, no sé si Evelyn se acuerda, que nos invitaron, ¿verdad? Fuimos con la hermana Anabel. Nos invitaron a que nos dijeron que había que ayudar a una muchacha y que ella necesitaba liberación. Pero esta muchacha tenía un espíritu esquizofrénico. Y la muchacha, tú también fuiste, ¿verdad, Sol? Y la muchacha pues había arrancado las puertas, había pintado todo y decía que allá abajo estaba nevando. O sea, había pintado con crayones, con todo lo que encontrara. Y ella nos dijo a nosotros, yo no quiero nada que ver con los cristianos. Y, o sea, hay una gran sorpresa. Porque cuando tú entras y nosotros empezamos a orar, había algo que tenía que hacerse. Yo le dije, esto no es de liberación. Digo, la primera que tenía que ser liberada era la madre y no la hija. Y yo le dije a la señora, no, aquí hay un problema. ¿Sabe? Nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Porque nosotros no podemos hacer las cosas a la ligera. La muchacha dijo, mi papá de niña, después que venían de la iglesia, nos metía al cuarto y nos pegaba y nos mandaba para allá. Y no quiero ver nada que ver con los cristianos, nada que ver. Ella tenía un gran rencor, un gran odio contra nosotros, pero sabe, con una causa, porque la traumaron después de llegar en una vigilia, después de llegar en vigilias. Traumaban a la muchacha. Y eso muchas veces es lo que nosotros, vuelvo a decir, lo que nosotros tenemos que saber es con quién nos estamos enfrentando. Muchas veces no es solo de llegar y decir, yo te reprendo en el nombre de Jesús y porque no sabemos la causa del problema, la raíz del problema. Por eso es de que tú cuando vas a un lugar, porque van a haber ocasiones, hermano, donde la piedrecita te va a hacer falta. Y yo te digo, y cuando esa piedrecita te haga falta, tú vas a tener que preguntar, tú sabes, porque usted sabe de que hay un espíritu que posee a las personas, porque hay un espíritu que las posee, pero ellas también pueden usar su nombre y las personas pueden hablar si quieren ser libres o no. ¿Usted sabe? ¿Sabe? Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender en la casa de Dios. Cómo nosotros tenemos que manejarnos en ese tipo de situaciones. Cómo tú tienes que ser lleno primeramente del Espíritu Santo y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me vas a hacer testigo en cualquier lugar donde tú vayas.
vas a ser testigo de mi poder, de mi unción. Yo voy a poner una unción adentro de ti que los demonios van a temblar cuando tú estés ahí. Pero es necesario que tú tengas una revestidura. Es necesario que tú seas lleno del Espíritu y seas bautizado con el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe? Porque hay muchos pastores, con perdón de la palabra, que todavía necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Con perdón de la palabra. O sea, necesitan ellos primeramente tener el poder y la redención del Espíritu en ellos, para que ellos puedan enseñarle al pueblo de Dios cómo poderte meter en el Espíritu, cómo pelear en el Espíritu, cómo decirle al pueblo de Dios: Señor, yo sé que tú vives, yo sé que tú estás adentro de mí. Señor, yo sé, mire, hermano mío, cómo yo puedo guiarte, que seas lleno en el Espíritu. ¿Cómo podemos guiar al pueblo de Dios, Daniela, que sean llenos en el Espíritu? Oración y ayuno. Pero no es solo, eso no basta. Eso no basta. La oración y ayuno es su edificación personal. El ayuno que yo demandé, dijo Jehová, es ¿para qué? Para libertar al cautivo. La oración y el ayuno es para que podamos desatar Ligaduras. y que el Espíritu empiece a trabajar y dirigir los corazones hacia esa experiencia de la manifestación del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a desatar eso en ayuno y oración? Hay que orar específicamente. Pero tenemos que ser específicamente por qué estás ayunando. No es solo de hacer un ayuno, porque vamos a hacer un ayuno y de hacer. Oh, hermano, sí estamos ayunando porque vamos a abrir 5 iglesias. Oh, hermano, vamos a hacer. Están fuera del lugar del círculo de Dios. Están en sus planes. No está en el plan de Dios. Está bien lo que estamos haciendo, pero no estamos en el círculo de Dios. Lo estamos haciendo de la manera equivocada. Perdón por la palabra, ¿va? Y yo sé que muchos me van a criticar por eso. Pero lo importante es de que cuando tú hagas un ayuno, tiene que llevar ligadura. Tiene que llevar rompimiento. Tiene que llevar, mire hermano, para eso el ayuno es para romper. Pero para que las personas puedan recibir esa experiencia, primero tienen que recibir el conocimiento de la palabra. Primero tiene que ser enseñado. Primero tienes que meterte en la palabra de Dios y no corregirte con la palabra y excusando lo que yo estoy haciendo. Porque muchas veces excusamos lo que yo hago como yo lo hago, aunque mi casa esté mal. Sí, pero si yo me excuso en la palabra, ¿sabe, hermano mío? Doble condenación hay. Doble condenación para mi casa. Y eso es un problema en la casa de Dios. ¿Sabe? Yo siempre me meto en problemas, ¿no? Pero Dios me ayude. Porque, ¿sabe cómo nosotros podemos ser edificados en el Espíritu? A través de la presencia de Dios. Primeramente, la palabra dice que sin santidad nadie podrá acercarse a Dios. Nadie. O sea, una de las cosas que la iglesia tiene que aprender es a santificarse en la presencia de Dios. Si no nos santificamos, la oración puede santificarnos en la presencia de Dios. Sí. Porque es la que nos va a acercar a la presencia de Dios. Mire, cuando tú tienes una comunión con Dios cercana, tú puedes escuchar a otra persona hablar y puedes saber el espíritu que él carga. Nomás escúchalo hablar. Y te vas a dar cuenta del espíritu si te da testimonio a tu espíritu o no. Pero cuando una persona es arrogante, tiene un espíritu altivo, automáticamente tu espíritu lo va a empezar a rechazar, aunque la palabra sea hermosa.
porque la palabra no llega, no penetra vacía, porque la palabra es de Dios. Pero el corazón es altivo, tu palabra lo va a rechazar, aunque el testimonio o la predicación sea hermosa, tu palabra lo va a rechazar. ¿Pero por qué? Porque la persona está en una manera equivocada. Nos estamos equivocando en las cosas de Dios, haciendo las cosas bien de manera equivocada. De eso se trata eso. Por eso te decía yo, el problema de la nieve en el verano, el problema de la lluvia en la cosecha. ¿Te imaginas? Dice el Señor, la cosecha está lista. El Señor no quiere lluvia. El Señor quiere que tú vayas a recoger la cosecha. El Señor quiere que tú estés seguro de a dónde tú vas a ir. Amén. Pero si estás sembrando y si ya salió el brote, entonces pide la lluvia. Haz llover, ¿cómo dice el canto? ¿Verdad? Pero para todo hay tiempo. En el tiempo de Dios. ¿En qué tiempo tú estás? ¿En el tiempo de la cosecha? ¿En el tiempo de edificar? ¿O en el tiempo de destruir? Porque antes de construir tiene que ser derribado. Y eso no es muy agradable. Porque tú sabes de que antes de construir tiene que ser arrancado algo que no te gusta. Si vas a renovar tu cocina, las gabinetas, si no te gustan las gabinetas, las tienes que tirar. Y si no te gusta algo del baño, lo tienes que sacar. Eso se llama remodelar. Si el Señor quiere moldearnos, no nos va a gustar, pero quiere ser algo bello de ti. Amén. Entonces, nada del proceso, porque todos dicen, yo quiero ser como David, ¿va? Yo quiero andar con la onda y tras, o yo quiero ser el rey, ¿verdad? Yo quiero ser el rey, sí, Señor, y quiero andar en la danza, pero en la persecución. ¿Sabe de qué? Ese hombre hablaba más de persecución y de que Dios lo había librado. ¿Sabe por qué? Y todos sus salmos, la mayoría de ellos, eran plegarias hacia Dios. ¿Sabe por qué? Porque él reconocía que se metía a una cueva. Y mire, adentro de la cueva, él encontró, dice, a los valientes de David. Gente que no tenía ojo, gente que le faltaban dedos, gente que no era capaz, que ya lo habían desahuciado, gente que no era capaz como usted y yo. Pero hoy el Señor nos está capacitando para que llevemos su palabra. Amén. Nos está capacitando para que podamos darle aliento a otro y podamos liberar a que esté cautivo, de que el Espíritu de Dios esté en ti y puedas decir, Señor, yo sé que tú eres mi Dios, Señor, y no me hagas que yo sea avergonzado, Señor. En tu nombre yo voy a reprender este demonio, Señor, solo en tu nombre, solo en tu nombre. ¿Saben de las cosas? Estábamos en una gran liberación y todo mundo, miren, la iglesia, se lo digo por experiencia, todos gritando y desgalillándonos, todos estábamos haciéndolo, y todos reprendiendo, y llegó una persona y le dijo, en el nombre de Jesús, fuera. Y el espíritu se fue. Pero nosotros ya estábamos bien cansados, nosotros ya estábamos todos agotados. ¿Por qué? Porque todos estábamos peleando a la ligera, no conocíamos las armas. Pero ahora ya tengo yo esa piedrita aquí en la bolsa. Mire, ahora cuando yo voy a pelear así, yo digo, no, solo en tu nombre, Señor. ¿Y sabía otra de las cosas que yo aprendí?
es algo hablar con los demonios. Yo no quiero hablar con los demonios. Ya, ahí anda la gente liberando en el YouTube. ¿Cómo te llamas? Yo no quiero saber el nombre del demonio. Jezabel. ¿Y usted sabe cuántos atributos tiene Jezabel? Jezabel tiene un montón de atributos. Y no es que el espíritu de Jezabel esté en esa persona, sino uno de sus atributos. Pero ¿por qué le estamos dando nosotros más de lo que necesita? Mira, espíritu de Jezabel, espíritu de Belzabú. Hermano, estamos equivocados. Estamos equivocados. Nos estamos equivocando en las cosas de Dios. Y no estoy con que yo esté corrigiendo a nadie, sino de que hay que aprender. ¿Sabe? En la Escritura nos enseña que solo en el nombre de Jesús fue el único que le preguntó al gadareno que cómo se llamaba, y eso era para decirle al pueblo: mira lo que yo vine a hacer a este lugar. Solo para exponer la legión que estaba en esa área. Pero nosotros no tenemos la capacidad de estar dialogando con un demonio. Eso no es de Dios. Eso, mire, se llama manipulación. Y eso es catalogado brujería espiritual. Esa witchcraft. O sea, es brujería. ¿Sabe? Y cuando nosotros aprendemos, yo no sé cuánto tiempo me da para terminar el tema, pero yo le quiero decir de que eso es importante saberlo. Le vuelvo a decir, si encuentra la piedrecita, póngasela en la bolsa, porque es necesario. Y yo le cuento esto no porque Dios, mire, Dios ha sido tan grande en misericordia que me ha hecho pasar por muchas liberaciones. Y no lo digo esto para vanagloria, porque sería mentira que eso es una vanagloria. ¿Sabe? Estaba yo liberando a una muchacha, y eso se lo recomiendo a todas las personas, ¿ok? Que nunca vayan solos. Si es una mujer, lleva a tu esposa, lleva a tu hija o lleva a alguien. Nunca te atrevas a liberar solo. ¿Sabe por qué? Porque el demonio nos quiere avergonzar. Y nosotros como caballeros, nosotros no podemos andar liberando damas. Podemos apoyar a otra dama a que haga una liberación, y si ella nos da la autorización, podemos entrar en la liberación. Pero la persona que tiene que estar ahí tiene que ser otra dama. ¿Sabes? ¿Por qué te lo digo yo? Porque, mire, estaba liberando yo a esta persona, a una muchacha, y lo que se manifestó ahí era algo fuera de serie. Con perdón de los que me están escuchando, ella me dijo: este espíritu me penetra a mí en la noche. Y yo le dije: eso es imposible. Es imposible que un espíritu haga ese tipo de cosas. Y estudiando la Escritura y viendo lo que es la palabra de Dios, eso es lo que es, ¿cómo se llaman las personas que hacen autoprojecting? Son los brujos que se salen del cuerpo, y tiene que tener una petición específica para ese tipo de personas. Y eso, ¿sabe una de las cosas? Uno tiene que tener cuidado. Por eso le digo, una persona no puede ir sola con una dama, porque
o salimos. Miren, yo le digo, por gloria de Dios, que Dios me ayudó en mi ignorancia, porque Dios es fiel a los que son fiel con Él. Pero yo le digo, ¿sabe? Esas luchas son fuertes, y yo no se lo recomiendo a nadie, que nadie, el don de liberación es para todo cristiano, que está metido en el Espíritu, que reciba el poder de Dios. Y cuando Dios te manda a hacerlo, lo tienes que hacer. Por eso es de que Dios quiere darnos el poder para que tú seas revestido de ese poder y nosotros podamos entender qué es lo que Dios quiere darnos. Por eso te vuelvo a decir, cuando estés en una liberación, no preguntes nombres. Eso no te corresponde a ti. Porque le damos nombres al espíritu que no vienen ni ahí. Hay muchas veces son espíritus generacionales que vienen de generación en generación y nos van conociendo porque nuestros padres, nuestros tatarabuelos siguieron esa línea. Pero nosotros en el tipo de maldición, por eso es de que en la escritura que nosotros leímos dice, no hay maldición sin causa. Toda maldición tiene que tener una causa. Hay un punto central de toda maldición. Por eso es de que para que una persona esté endemoniada, primeramente su autoestima tiene que estar mal. Primero, la persona no es una persona cuerda. Te lo quiero decir de esa manera, ¿ok? Porque para que una persona sea poseída, tiene que perder su control. Ahora, un cristiano genuino, fíjate bien lo que te voy a decir. Un cristiano genuino puede ser poseído, no. Pero escuchaste la palabra, genuino. Tiene que estar en santidad y en santificación. Por eso, fíjate con quién te relacionas. Segundo, hermano, el Espíritu Santo de Dios quiere darnos poder a ti, para tu casa, para que tú empieces a caminar de acuerdo a como el Señor quiere que tú camines. Y Él quiere enseñarte, no te quiere enseñar el pastor. El pastor te puede dar la enseñanza, pero el cambio lo haces tú. Amén. El cambio lo haces tú de acuerdo a la convicción que tú tienes en tu corazón. Cuánto tú quieres cambiar, cuánto estás dispuesto a dejar por Cristo. De ahí para allá, lo demás, hermano, es una historia. Tú puedes ser lleno del Espíritu de Dios. El hermano pastor está dando enseñanzas, ¿sabe? Y nosotros nos gozamos porque yo puedo ver, ¿sabe? Porque conozco a Daniel desde que es niño, y conozco a Elías desde que es niño, y los puedo ver que el Señor los está levantando. Y yo digo, Señor, gracias, Padre, porque de esa inmensidad, ¿sabe? Es lo que tú y yo necesitamos. Ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Lo voy a dejar con esto, hermano. ¿Sabe? Yo le digo, espero que me haya entendido. Si no, lo vuelvo a repetir. Hermano, ¿qué tú quieres en este año? ¿Tú crees de que no sería bonito que el Señor nos llevara a otro nivel?
¿Sabe? Lo que pasó el año pasado ya no lo vamos a recuperar, pero lo que puede pasar en este año lo podemos alcanzar. Y Dios quiere darnos, ¿sabe?, la capacidad para que podamos hacer cosas mayores. Amén. Y eso es si tú lo crees. Dice que el que cree, todo le es posible. Hermano Daniel, no sé, le voy a dejar el tiempo para que nos cierren en oración. Y no sé si él quiere dar palabra. Amén, amén. Que vive, hermanos, y a su nombre, gloria sea a su nombre. Vamos a ser breves, pero ¿cuánto nos gozamos en la palabra del Señor? Como me dice el hermano Maynor, hay mucho tela que cortar. Mucha tela que cortar. Pero o sea, seríamos quedando hasta las 4 de la mañana. Pero una cosa sí que agarré del mensaje: ¿qué es carne espiritual? ¿Qué es leche espiritual? Leche espiritual, Pablo lo hablaba como doctrina, porque en el tiempo de Pablo surgía el gnosticismo, surgían los filósofos de los griegos, surgían el judaísmo, enseñando que en la gracia tenemos que regresar de vuelta a la ley. Y Pablo todavía se frustraba con la iglesia, porque decía a los corintios: aún no han podido comer carne, sino que todavía tengo que darle leche, porque la iglesia todavía, esa iglesia de Corintios, parecía de crecimiento espiritual, siempre estaban en el pecado. Y para que ya no volvamos en el pecado, porque cuando uno nace de nuevo del Señor, uno es bebé en Cristo, pero los carnes son para las ovejas que han madurado en el Señor. Ellos ya saben lo que es bueno y lo que es malo. Y muchas veces, cuando un bebecito o un corderito, cuando le dan carne, no puede masticar porque no tiene diente, pero la leche le da para que crezcan dientes. Muchas veces en los púlpitos padecen de enseñanzas para que la iglesia crezca. Esta enseñanza no es como Pablo dijo según 1 Corintios 2:4, porque él dijo: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y eso es lo que hoy en día la iglesia está fundada en la sabiduría del hombre. Por eso no hay poder, por eso hay muchas letras y poco espíritu. Pero Dios quiere empezar a darnos leche espiritual y carne espiritual para que podamos crecer. El hermano dijo algo, quiero expandir un poquito lo que él dijo. Se necesita el bautismo del Espíritu Santo. Eso no hay otro. Porque cuando él leyó Juan 14, 15 y 16, cuando 16 dijo: y el Espíritu estará con vosotros, y luego en vosotros, significa que cuando tú vienes a Cristo, el Espíritu está contigo, porque fue el mismo Espíritu que te llevó a Cristo. Fue el mismo Espíritu que pudo darte la fe, porque dice que la fe viene por oír, y por oír la palabra de Dios. Ese mismo Espíritu que está contigo te lleva al bautismo de agua, que es remisión, que es el pecado. Pero cuando tú continúas buscando al Señor, Él te lleva al bautismo, donde Él pueda manifestarse en ti. Ahora puedes recibir poder y llenura de su Espíritu. Por eso hay mucha gente. No vaya que la gente piense que estoy hablando de alguien específicamente, pero hay una ironía, ¿okay? Hay una ironía en la iglesia. Están enseñando, o quieren enseñar, o están buscando acerca del tema que habló mi hermano, liberación, pero no han recibido
esa parte básica. Y tan solo para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de lengua, hablar en lengua. Y muchos profetizan hablando en lengua, sin el don de lengua. Muchos quieren tratar de ser espiritual sin ese bautismo. Yo sé que mucha gente ora y ayuna, pero como dijo el hermano, basta con solo ayuno y oración, que sea en general. Porque si tú ayunas en general y oras en general, vas a recibir en general. Pero si tú ayunas y oras específicamente, recibirás específicamente lo que tú estás buscando. Por eso Jesús enseñó en la oración: pedir y se os dará. Dice: cuánto más si vuestro Padre terrenal, si un Padre hermano terrenal sabe dar buenos dones a sus hijos, cuánto más tu Padre celestial puede darte el don del Espíritu. O sea, hay que pedir por ese don, el don del bautismo. Pero ¿cómo puedes pedir algo si no has recibido la revelación de la palabra y el conocimiento del bautismo? Yo le decía a mi hermano, yo le oraba al Señor: Señor, ¿cómo puedo descubrir acerca del bautismo del Espíritu? Hay una pregunta: ¿no cree que la iglesia debe de descubrir esta experiencia? ¿Cómo puede una iglesia estar llena sin el bautismo del Espíritu? O sea, sería una iglesia sin poder. Porque la palabra dice, y como el hermano dijo, Hechos 1:8, y en esos tiempos dice: os enviaré y será lleno con poder. O sea que la iglesia tiene que estar lleno con el poder de Dios. Tenemos que estar sellados con el Espíritu Santo cuando recibimos ese bautismo. Por eso hoy la iglesia no tienen poder, no tienen discernimiento, tienen palabra y tienen pan seco, pero no hay agua, no hay presencia. Y Dios quiere levantar una iglesia viva, porque el Señor dijo en su palabra, le dijo: Pedro, Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, es decir, que el Señor es que te va a edificar y te va a transformar, para que en este mundo la gente pueda ver la gloria y el poder de Dios en ti. Porque el Señor que nosotros vivimos es un Dios grande. Lo que es imposible para el hombre, todo es posible en su nombre. Y Dios quiere darte el conocimiento, pero también el poder. Porque como dijo Pablo: no quiero que vosotros estéis cimentados, edificados sobre sabiduría de hombre o humana, pero en el poder de Dios. O sea, tiene que haber poder en la casa de Dios. Pero hoy en día padecemos del conocimiento del Señor. Por eso dijo en Oseas 9: mi pueblo perece por falta de conocimiento en la palabra. Es ironio, hermano y hermana. Es ironio que una persona que no recibió el bautismo del Espíritu Santo dice: Dios me dijo. ¿Cómo es que Dios te dijo? Si el Espíritu no se ha manifestado en ti. Pero cuando Él se manifiesta en ti, entonces escuchará la voz de Dios. Porque Jesús dijo en la parábola del buen pastor: una oveja conoce mi voz y yo conozco por su nombre. Cuando eres bebé, ¿conoces la voz de tu padre? No, eres bebecito. Pero cuando tú creces, empiezas a conocer la voz de tus padres. Jesús lo habla de tal manera en la parábola. Cuando dice que por eso le dijo a Pedro: Pedro, alimentad a mis corderos. Luego le dijo: alimentes a mis ovejas, leche y carne. Por eso es necesario que el que predique y el que siembre en tu corazón, siembre la semilla de Cristo. No semilla de otro hombre, de otra dominación. No semilla de otro hombre de iglesia. No es semilla de lo que sea. No, es la semilla de Cristo Jesús. La palabra viviente que dice en Juan 1:1: en el principio era el verbo, dice la palabra, y el verbo estaba con Dios. Y el versículo 3 dice: y el verbo era Dios.
esa misma semilla tiene que nacer en ti, tiene que germinar, tiene que crecer, como habla Marcos 4, los 4 tierras, tiene que caer sobre un corazón fértil para que dé fruto, 30 por 1, 60 por 1 y 100 por 1, que significa 30 por 1, recibiendo la salvación, bautismo de agua y bautismo del Espíritu Santo. 60 por 1 es la revelación de Cristo. Cuando tú creces y Cristo es revelado en ti, ahora puedes decir, ya no ahora vivo yo, pero Cristo vive en mí. Y 100 por 1 es el sello y la madurez espiritual, la estatura de Cristo, y todo está en la palabra de Dios. Pero hoy en día muchos están cimentados en la sabiduría del hombre, pero tiempo que Dios quiere revelarse el mismo en tu vida. Y este es el propósito que mi hermano predicó, carne o leche. ¿Qué es lo que te están alimentando? Enseñanzas de dominaciones, sea de Martín Lutero, sea de Calvino, sea de los metodistas, porque eso no te lleva a la verdad. El que te lleva a la verdad es Cristo. El que te lleva a nacer de nuevo es el Espíritu Santo. Y yo le decía al hermano Hernán Pinto, hermano, hay enseñanzas que te limitan para conocer el Espíritu de Dios. Y él me dijo, sí, hermano, porque muchos niegan el bautismo del Espíritu Santo, muchos niegan los dones del Espíritu, muchos niegan aún la manifestación del Espíritu. Y hay una gran incredulidad que están entrando en la iglesia, hay un gran espíritu de religiosidad que están entrando en la iglesia, porque ni el pastor ni nadie quiere dejar que el pueblo conozca el poder de Dios. Y por eso Dios está buscando los corazones. Dice que el Señor buscará a las ovejas perdidas para unirla junto a su redil. ¿Qué es el redil? El redil en la palabra significa el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El poder y lo que está en Cristo. Cristo es el reino de Dios. Aleluya. Este año, hermano, vamos a pedir al Señor que nos dé algo nuevo a nosotros. Señor, revélate en mí. Señor, revélate en mí. Dios tiene promesa. Dios tiene promesa para ti. Él conoce tus deseos, Él conoce tus necesidades, Él conoce tu petición. Pero es tiempo de decir, Señor, revélate en mí. Yo sé que tu palabra dice que si buscamos el reino sobre todas cosas, todo vendrá por añadidura. Todas tus peticiones vendrá por añadidura. Pero Dios quiere que tú lo busques a Él y solo a Él. Señor, revélate en mí. Búscame, Señor. Revélate tu gloria, Señor. Muéstrame que tú eres real en mi vida. Yo quiero tu poder. Yo quiero más de ti. Aleluya. Oh Padre amado, te damos gracias esta noche, Señor. Y te pido, Padre amado, que la palabra que ha sido predicado pueda, Señor, ser sembrada en nuestro corazón y pueda germinar, Señor, en nosotros. Te pido, Padre amado, Señor, que tú empieces a hablarnos, Señor. Muéstranos en sueños, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener Padre, un deseo para ayunar y orar y pedirte específicamente, Padre, por las cosas que necesitamos, Señor. Yo te pido que esta iglesia, Señor, sea, Padre, edificado por ti, Señor. Que no sea edificado por hombre, que no sea edificado por quien sea, Padre, pero que tu Espíritu empiece, Señor, a edificarnos y a llevarnos hacia tu reino de Dios, Señor. Yo te pido por las almas que están atadas, Señor. Yo te pido por aquellos, Señor, que están, Señor, siendo atados por espíritus, Señor, religiosos, Señor. Yo te pido que tú desate, Padre, todas trampas y acechanzas del diablo, y que, Padre, tu pueblo pueda conocer el propósito y los llamados ministeriales que tú tienes para ellos, Padre. Los ministerios apostólicos, Padre, que este evangelio, Señor, no sea solo en palabras, pero en poder, Padre, Señor. Que este mundo pueda ver que hay un Dios vivo, que vive no tan solo en los cielos, pero en nosotros. Aleluya. Y yo te pido, Padre, levante, Señor, a cada uno, Padre. Este año, Señor, queremos algo nuevo de ti, Señor. Todo lo que hemos, Señor, hemos fallado en un pasado, queda en el pasado, Señor. Este año será un nuevo comienzo para, Señor, hacer nuevos votos, Señor. Que tú puedas cumplir, que tú puedas terminar la obra que has comenzado en nosotros. Padre, yo sé que tú vas a levantar y vas a resucitar del suelo almas. Aleluya. Oh Rama, Catalama, Haya, Lava, Kia, Lava, Haya. Tú vas a, Señor, levantar
y resucitar las almas que están cautivadas, Señor. Y vas a edificar tu iglesia, Padre, y serás, Señor, como la arena del mar, Padre. Las almas que vas a traer en este lugar, Señor, los avivamientos que vas a, Señor, mover, Padre, en este lugar, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, Señor. Oh, aquí va a haber milagros, Señora. Aquí va a haber sanidades. Aquí va a haber liberaciones, Señora. Aquí va a haber un movimiento de tu gloria, Padre. Porque, Señor, tú te quieres glorificar en este lugar, en esta ciudad, Señor. Oh, Rama, Catalama, Haya, Señor. Te pido, Padre amado, Señor, que tu palabra pueda germinar los corazones, que puedas decirnos, Señor, sentirnos con hambre para conocer y recibir más, Señor, para llegar más cerca de ti, Señor. Oh, Padre amado, te pido que Cristo sea formado en tu pueblo, Señor. Que tú, Lord, I ask, Father God, that you form yourself in your people. Oh, Padre, que tu Padre te pueda manifestar en tus hijos, Señor. Así como Pablo oraba a los colosenses y a Éfesos, que Cristo sea formado en vosotros. Aleluya. Que el conocimiento y la revelación de Jesucristo pueda ser revelado en tu pueblo, Señor. Aleluya. Porque Gálatas 1:12 dice que, Padre, el evangelio que Pablo recibió no fue revelado ni enseñado por hombre, pero vino, vino de Jesucristo. Aleluya. Oh, aleluya. Te pido, Señor, que esta noche tu pueblo pueda recibir, Señor, tu palabra. Que haya, Señor, tierra fértil. Pedimos por 30 por 1. Aleluya. Desbaratamos todas las artimañas y mentiras del diablo, Señor. Todos desánimos. En el nombre de Jesús, Señor. Te pido, Padre, levanta a tu pueblo. Fortalezcas a tus hijos, Señor. Prepare nuestro corazón para entrar en ayuno y oración y pedir lo que tu Espíritu no diga de pedir, Señor. Padre, muchos están atados, pero esta noche te pedimos que tú desatas las almas, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y yo te pido, Señor, bendiga a tus hijos en esta noche, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.